horas. Pero para ir oteando este horizonte, tanto en uno como en otro caso, porque en realidad si bien pues no se puede definitivamente proclamar como presidente o presidenta a ninguno de los dos candidatos todavía, evidentemente nos vamos a encontrar con una disyuntiva y con dos escenarios que están bastante claros. Se encuentra conmigo el columnista docente Eugenio de Medina, para ver pues cómo puede ir desbrozándose este panorama tan ajustado como nunca. Eugenio, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Encantado, Enrique. Veía que el antecedente pues inmediato, García en el 2006, cuando García le gana el pase a la segunda vuelta por 0.5%. En la anterior elección García le había ganado por 1.47%, Claro. pero ya en las siguientes 0.5%. Acá estamos hablando de 0.3%, ¿no? de diferencia a favor de Kuczynski. Primero, el fujimorismo, en caso sea 0.3 o un poquito menos, ¿cree usted podría tomar la carta, no digamos del fraude, pero sí del recuento, sí de ir hasta las últimas con impugnaciones? Ya hemos visto que las impugnaciones son pocas, ¿no? Eso ya más o menos se va a resolver. Pero de un conteo nuevo, de irse con todo, ¿qué rumbo podría tomar el fujimorismo ya en lo inmediato si es que se confirma esta diferencia pues absolutamente Bueno, mínima? a ver, vamos por partes. Yo la verdad que no sé qué cosa podrían tomar como estrategia los fujimoristas, porque a veces ellos quieren pasar de hacer demasiado correctos por los antecedentes que se les han endilgado en esta campaña, pero en mi opinión personal, ser menor de 2 décimas, creo que ameritaría ir no a gritar fraude ni mucho menos, sino simplemente a que haya una garantía de que el voto se está respetando. Ya no tanto por los fujimoristas, ni por PPK, ni por nadie, sino por todo el sistema político, ¿no? Porque creo yo que una diferencia de esa naturaleza sí ameritaría que todos los electores, los que han votado por una u otra opción, queden satisfechos con lo que realmente sale del conteo, ¿no? Y todos sabemos que una cosa es una elección normal donde en la misma noche del día se establece quién ganó y no estamos preocupados si el voto llegó por el río Amazonas a Lima o no. Y otra cosa es cuando tenemos una cosa tan cerrada donde, como te digo, si la cosa pasa a 2 décimas, yo creo que tendrían ellos que ir a buscar un escrutinio mucho más estricto, ¿no? Pongámonos en el otro escenario, ¿no? La diferencia se estabiliza en 0.4, 0.5, ¿no? O se acerca a lo que ha sido el conteo rápido, y si bien es un margen muy estrecho, ¿no? Digamos, podríamos estar seguros que las urnas finalmente le han sonreído a Pedro Pablo Kuczynski. En principio, ¿qué cree usted ocurriría con el fujimorismo? Este tema, por ejemplo, que o sea, ya sabíamos que venían pues de diferencias internas, Keiko Fujimori ajustó, ¿no?, adentro del movimiento en el momento pues que Kenji Fujimori mostró, ¿no?, claramente estas diferencias. Ella puso orden, ¿no?, de alguna manera en casa, o así se vio, pero ahora, bueno, sale este tema pues de que Kenji no fue a votar, ¿no? Claro. Y lo que uno podría especular es que probablemente las diferencias serían inmediatamente evidentes de nuevo si es que finalmente el fujimorismo no llega a Palacio de Gobierno. ¿Cómo observa usted esa A situación? ver, yo creo, Enrique, que la actitud de Kenji ha sido un berrinche o un descuido. En ambos casos, una inmadurez, ¿no es cierto? Más que el reflejo de un fraccionamiento, digamos, doctrinario, programático, ¿no? Ahora, Pero, perdón, inmadurez especialmente grave si se toma en cuenta que número uno es el congresista más votado, por supuesto. y número dos, muchos lo ven de alguna manera como un protagonista en un futuro para el fujimorismo, No, por ¿no? supuesto que es un error garrafal que se lo van a echar en cara incluso los propios fujimoristas, pero yo no sé si estamos hablando de una fractura importante en el caso de que Keiko Fujimori pierda. O sea, a ver, no nos olvidemos que ella, o mejor dicho, su partido ya consolidó el primer poder del Estado, ¿no es cierto?, que es el Parlamento, ha hecho una campaña interesante donde está peleando voto a voto con Pedro Pablo Kuczynski, que también ha hecho una campaña agresiva pero exitosa, y yo creo que va a depender de la lectura política que le den los fujimoristas a este tema, porque yo, por ejemplo, soy de los que piensan, Enrique, que
el antifujimorismo, bien leído políticamente por el fujimorismo, lo puede fortalecer, como el antiaprismo fortaleció al aprismo a inicios del siglo XX. ¿Cómo lo podría fortalecer? Yo leía su última columna en la cual decía, esto no es derecha-izquierda, esto es fujimorismo, antifujimorismo. Claro, ¿Cómo claro. se procesaría esto y cómo el fujimorismo podría voltear esa tortilla? Bueno, hay un hecho que es, creo, ya irrebatible a partir de la evidencia empírica. Los últimos 25 años han terminado siendo marcados por la persona de Alberto Fujimori, así con nombre y apellido, ¿no? Tanto por a favor, en contra y todo lo demás. Hemos visto el comportamiento de la izquierda, por ejemplo, en esta elección, que dejó las banderas del antineoliberalismo que enarbolaban, por ejemplo, izquierdistas convencidos como Vladimir Cerrón o el propio Carlos Tapia, ¿no? Y decidieron votar en blanco, votar viciado, y pasaron esa bandera sin ningún problema a la bandera del antifujimorismo. A ver, yo no sé si entendemos la lectura política. Están eligiendo a una persona que han combatido durante 30 años, ¿no es cierto?, la izquierda. No la derecha, la izquierda la ha combatido. Entonces, me parece a mí que estamos indudablemente, y creo que otros analistas coinciden, ante un escenario que está marcando la política por el fujimorismo y el antifujimorismo. Ahora, pero digamos, la izquierda, digamos, encarnada en Verónica Mendoza, ella diferencia lo que para ella serían dos arenas de discusión, ¿no? Una es el modelo económico, que es lo que usted describe, y claro, este fujimorismo, antifujimorismo, ella en realidad lo describe como democracia versus autoritarismo. Y en ese orden, dice ella, privilegia esto último, ¿no? La democracia autoritarismo. Sí, claro. ¿Eso cómo se traduciría ya en una relación de poder con Pedro Pablo Kuczynski? Alianza no van a tener, ¿o sí? Bueno, a ver, esa lectura de democracia versus autoritarismo es una lectura de ella y de algunos que piensan como ella, ¿no es cierto? El propio Pedro Pablo Kuczynski, cuando rehúsa ir a la marcha, acordémonos cuáles fueron sus razones. Él dice, yo no puedo descalificar a una contendiente que esté en un proceso democrático porque yo mismo actuaría de una manera antidemocrática. Claro, no puedo decir no a Keiko. Exactamente, o sea, a pesar de que lo había dicho el día anterior, ¿verdad? Y yo he firmado unas cosas. Pero bueno, rectificó. A lo que voy es que en el caso de Verónica Mendoza, creo que ha habido un tema mucho más ligado a otra clase de intereses, quizás partidarios. Hay izquierdistas muy convencidos que piensan que ella ha querido buscar una notoriedad en este tema. Acordémonos, por ejemplo, que gente como el señor Arana no salió a la palestra en las cámaras, no salió en esta fase, y otros izquierdistas, como he mencionado, tampoco. Ahora, repito, todo va a depender de la lectura política que le dé el fujimorismo. Si el fujimorismo es capaz de abroquelarse como una fuerza de oposición, ¿no? Democrática, indudablemente, no obstruccionista, pero al mismo tiempo firme y seria, yo creo que tiene una posibilidad de construir partido más allá de la marca Fujimori, que es lo que creo que quería que... ¿Y cómo operaría esa oposición? Porque es muy interesante precisamente cuando Mendoza endosa, para hacer la rima, a Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori, seguramente aprovechando esta suerte de, vamos a decirlo no peyorativamente, maleabilidad política, ¿no? En términos de lo que es pues una derecha popular que puede pisar, ¿no? En la izquierda por momentos, ¿no? y con el modelo económico por otros momentos, decía, qué extraño que la izquierda se una con la derecha. Si esa va a ser la conceptualización de Keiko Fujimori, que digo yo, me parece interesante, ¿dónde se va a parar ideológica y políticamente frente a un gobierno como el de Kuczynski? ¿Cómo va a ser oposición ahí? ¿Va a ser oposición, digamos, arrinconando a Kuczynski hacia la derecha en ese caso? Yo no sé, yo creo que la oposición... ¿O cuál debería ser? La oposición inteligente desde mi punto de vista debiera ser el dejar pasar aquello que es coherente con el modelo económico, indudablemente, ¿no es cierto? Y indudablemente también con su propio programa. Ahora, las posibilidades que se están manejando por muchos analistas de que el fujimorismo termine siendo una mesa de partes de un nuevo ejecutivo que al final termine aliándose con el fujimorismo sí me parece bastante cuestionable, ¿no? Claro. Y paso a explicar por qué, si me permites un minuto. La campaña electoral yo creo que es
una experiencia de comunicación, donde los políticos comunican a la ciudadanía lo que ellos conceptúan que debiera ser el manejo político de un país. Y el mensaje con el que ha llegado Pedro Pablo no ha sido el mensaje de defender el modelo económico, él ha llegado con el mensaje del no a Keiko, del no al fujimorismo. Los ha tachado de un partido, de ser prácticamente un narcopartido, de instaurar probablemente un narcoestado. En esas condiciones, plantear el puentes con el fujimorismo para cogobernar, como por ejemplo lo he escuchado ayer, o lo hemos escuchado ayer al congresista electo Carlos Brus, donde incluso ha hablado de posibles ministerios, algo que ha sido desmentido por el congresista Cheput, pues eso lo que está diciendo es que a la ciudadanía es lo siguiente, de que primero le está diciendo de que ellos o se equivocaron al catalogar a los futbolistas como narcopolíticos, o simplemente ellos están dispuestos a pactar con la narcopolítica. Eso cómo lo tramita el elector de PPK que votó en contra del fujimorismo. Claro. Es una contradicción bastante grosera, ¿no? Y por el otro lado, para el fujimorismo también se plantea un doble desafío como titular, digamos, del Parlamento. Uno es lo que usted dice, el hecho de, bueno, aliarse de quien te cubrió de epítetos y número uno, y número dos, cómo te vas a diferenciar de esa alianza. Es decir, vas a asumir los pasivos de un gobierno que inevitablemente se va a desgastar, por supuesto, ¿no? Y que por supuesto en este caso nace además con un margen mucho más limitado. Eso por un lado. Pero por otro lado, el asumir una oposición recalcitrante también podría jugar en contra de él, en el sentido que el fujimorismo ya lleva 15 años bajo el paraguas democrático y ha jugado una oposición que de alguna manera le ha permitido no quemarse. No, por supuesto. ¿No? Claro. Entonces, es decir, no ha parecido ser protagonista, ¿no? En términos de... Estoy de acuerdo con usted. Cómo ese balance es bien delicado y bien complicado. Encontrar ese tono va a ser un desafío. Exacto. ¿No? Y ahí va a tener que entrar, porque definitivamente yo tampoco estoy en la posición de que sea una oposición recalcitrante, no, pero sí una posición firme y seria. Lo que yo vería mal, y creo que la ciudadanía vería mal, tanto los votantes de unos como de otros, es que después de todo lo que se dijo, terminen unidos de la mano. Porque ¿sabes qué, Enrique? Damos un mal mensaje. Los fujimoristas están con la sensación de que se le pasó la mano al otro lado tildándolos de narcotraficantes, ¿de acuerdo? Y creo que sentaríamos un mal precedente de que en una campaña podemos decirnos de todo, ¿no es cierto? Y después, a la hora de las miles del poder, no pasa nada. Pues privilegiamos pues que nos canjeemos los ministerios, ¿no es cierto? Diciéndolo criolladamente. Eso creo que sería un pésimo mensaje para la ciudadanía, ¿no? Mucho más consistente es que el fujimorismo mantenga una posición seria y firme, son las palabras que he empleado, no recalcitrante indudablemente, pero que mantenga un espacio. ¿Cómo lo puede manejar ese equilibrio? Bueno, ahí vendrá la muñeca política de Keiko y la muñeca política de otros líderes del fujimorismo que por si acaso creo que no están en el Parlamento, porque en el Parlamento yo veo que hay mucho entusiasmo por el lado del fujimorismo, pero hay poca experiencia política. Muy poca experiencia. ¿No? Y ahí creo que es necesario recurrir a los llamados albertistas, un poco. Yo preferiría decir a los veteranos. A políticos que tengan experiencia, que pueden ser del ala albertista o pueden ser incluso otros políticos que se sumen al proyecto, que no hayan estado hasta ahora, pero que tengan la talla política de poner los paños fríos y manejar los tiempos, como decimos en el fútbol, ¿no? Ahora, esa falta de experiencia de buena parte de la bancada fujimorista. Y de todas las bancadas. Sí, claro, pero en el caso del fujimorismo, como son 73 y son más de 50, ¿no? Uno va, digamos, adelantando posiciones como la de Martín Vizcarra, ¿no? Hablábamos con el docente también Carlos Alza el domingo, y él decía algo que luego me parece haber confirmado en las primeras declaraciones de Vizcarra, que es, ojo, que el Ejecutivo tiene el mango del MEF, y por supuesto con quien lidia en el Congreso es, por un lado, con bancadas políticas, pero también con congresistas que representan a regiones. Claro. Entonces, tu margen de negociación con quien, por supuesto, quiere favorecer a su electorado, sea con obras, sea, ¿no? Ese terreno está todavía por el lado del Ejecutivo. Lógico. Kuczynski, o el gobierno de Kuczynski, podría buscar, ¿no? De repente, no sé si las divisiones fujimoristas, pero un mayor grado de operabilidad. Pero es evidente que lo va a hacer. Pero ¿el fujimorismo lo va a permitir? ¿Keiko Fujimori permitiría? Porque allí también hay el tema entre la política regional
y por supuesto la necesidad de Fujimori de mantener su bancada unida. Y te añado un elemento adicional, Enrique. No olvidemos que gran parte de la bancada fujimorista regional se ha nutrido de alianzas con movimientos regionales, no son militantes del fujimorismo, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay un reto de liderazgo, ¿no? Que además hay que manejar porque cada uno de los de la bancada mayoritaria se va a sentir también un pequeño reyesuelo probablemente, ¿no? Lógico. Entonces, sí, hay un problema ahí. Yo creo que el MEF tiene, digamos, Pedro Pablo tendría, si es presidente, la posibilidad de capturar ciertos elementos del fujimorismo. Ahora, eso indudablemente pasa por el tema transfugismo y todo lo demás. ¿Cuánto dependerá de cómo se mueve esto? De la muñeca de los líderes del fujimorismo y también de la calidad moral de los propios congresistas. Una reflexión final. Por supuesto, la relación con el legislativo va a ser central para Kuczynski, pero lo otro será el gabinete que él vaya a presentar. Y se habla, pues, ¿no?, de que incluso se podrían llamar a fujimoristas. Usted me dice que esto ha sido negado por Juan Sheput. Veremos qué pasa, pues, en los próximos días, ¿no? Exacto. De ellos, ¿no? Ahí tenemos que esperar los resultados primero. Pero hay un tema que a mí me inquieta, que es que varios de los ministros cantados de Kuczynski están en el Congreso. Y con una bancada como la que tiene, no se va a poder seguramente dar el lujo de perder casi a ninguno. Estoy hablando de Gino Costa, que era voceado para Interior, de Mercedes Arauz, de Techito Bruce, que era para vivienda, Sheput, ¿no? Entonces, ¿cómo cree que va a ser el gabinete de PPK? De repente no va a tener a nadie de su partido. No. Yo creo que Pedro Pablo es una persona que tiene una enorme red de relaciones con los grupos tecnocráticos que han manejado este país en los últimos 30 años y no va a tener ningún problema en encontrar los técnicos, ¿no? Ese yo creo que no va a ser, ese es el menor de sus problemas. El mayor de sus problemas, creo yo, va a ser cómo maneja ese gobierno de ancha base que él quiere manejar, ¿no es cierto? No olvidemos la última vez que se empleó esa palabra, Enrique, la empleó Belaúnde en el año 80, y llamó incluso al APRA. El APRA, con buen criterio, se mantuvo en la oposición y solamente fue el PPC. Al final del año 85, AP y PPC quedaron incinerados y surgió la figura del APRA, que no había ganado ninguna elección entonces. Por eso insisto, creo que ese juego político va a depender mucho más del fujimorismo que de lo que quiera PPK, y vamos a ver si es que se cede. Pero insisto, también es cierto que estamos a casi 2 décimas de diferencia y todavía no podemos. Sin duda. Estamos hablando obviamente en términos absolutamente hipotéticos, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Efectivamente, pues en caso PPK llegue, probablemente será más la cantera tecnocrática que la política la que le marque a él, ¿no?, la selección de equipos, y habrá que jugar, pues, un partido aparte, delicado, complicado. Y bueno, vamos a ver, pues, qué dice la OMP. Eso finalmente estamos en la incertidumbre. No hay duda de que mucha gente, pues, quiere ponerse el fajín de ministro y van a estar ahí, no te preocupes por eso.